Muy buenas tardes. Sabemos que somos lo único que se interpone entre ustedes y la comida, pero esta conversación es de verdad muy importante, y es muy importante porque de lo que vamos a platicar hoy depende que en los próximos años tengamos una comida a cual ir, un planeta en donde estar, básicamente. Así que le doy la bienvenida a nuestras panelistas. Tenemos un panel de lujo. Tania Rodríguez es inversionista de impacto, enfocada en inversiones que tienen retos de cambio climático y pobreza en Latinoamérica y también globalmente. Bienvenida. Gracias. También está aquí Yolanda Alicia Villegas González, de Georgetown University, Harvard University, graduada con mención honorífica de excelencia, tanto en la universidad, es licenciada en Derecho, como en posgrado en MDI. En el 2018 concluyó sus estudios doctorales en el programa de doctorado en estudios humanísticos con foco en agua y energía del TEC de Monterrey. Tiene un libro publicado por Editorial Académica Española en materia de derechos humanos, su segundo libro, Aguas Subterráneas. Fue presidenta nacional de los egresados de la Escuela de Gobierno Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 14 años de experiencia en Derecho Corporativo Internacional Energético de Propiedad Intelectual, y en la actualidad se desempeña como directora jurídica global de Envases Universales y CEO de la empresa Oleum Servicios y Dictaminación Técnica, y ha sido galardonada durante 5 años consecutivas por la revista Petróleo y Energía como uno de los 100 líderes del sector energético en México. Bienvenida. Muchas gracias. También está aquí María José Treviño. Ella es directora general de México de Acclaim Energy, una consultoría imparcial enfocada en diseñar, implementar y negociar estrategias óptimas de suministro de electricidad en mercados desregulados, atendiendo el alto consumidor de energía. La empresa administra cerca de $3,000 millones anuales en gasto energético de electricidad y gas natural, y es experta en sustentabilidad. María José actúa como consejera independiente de diversos consejos de administración, tanto de empresas públicas cotizadas en mercados bursátiles en México y el extranjero, como en empresas privadas de distintos sectores. Bienvenida. Gracias. También está aquí Selena Martínez Guajardo, bióloga. Ella es actual directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire en el área metropolitana de Monterrey. Aquí está. Bienvenida. Gracias, Tom. Juliana Garayzar es la General Partner de Net Zero 2.0 Fund, For Women VC, Portfolia y Malaika Ventures, y Founding Partner de Energy Tech Nexus. Recientemente fue directora de Desarrollo e Inversiones en Greentown Labs, la incubadora de tecnologías climáticas más grande de Norteamérica. Bienvenida. Gracias. Fue la versión resumida de sus currículums porque son verdaderamente amplios, y les agradezco muchísimo que estén aquí para esta conversación. Arrancamos. La primera es una pregunta para todas, así que vamos respondiendo en este orden. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que ven hoy en materia de sustentabilidad y cambio climático en nuestro país? Uy, esa es una buena y fuerte. Hace prácticamente como 6, 8 meses publicaron el último reporte del Stockholm Resilience Center, hablando de que ya cruzamos 6 de los 9 límites planetarios. Es una muy mala noticia. Tenemos muy poco tiempo para reaccionar, y creo que la mala noticia es que no lo estamos haciendo. Los últimos reportes también hablan de que ya pasamos por bastante el 1.5, estamos más cerca del 2.5 al 3, hasta 3.9. Entonces hay toda una comunidad científica entendiendo lo que llaman Climate Endgame, cómo se va a ver la situación un poco más realista de lo que nos los pintan. Por temas políticos. Entonces creo que la ciencia está apuntando a situaciones mucho más drásticas de lo que todos estamos escuchando. Entonces creo que el reto para mí es un cambio de chip, de realmente tomárnoslos en serio. Todos los que tengan hijos pequeños como yo, estamos hablando de 70 años para ver cambios muy drásticos, y creo que en un tono un poco más poético, en un texto que leí, la forma más poética de entenderlo es cerrar los ojos, ver toda la naturaleza y la abundancia con la que creció esta generación,
cerrar los ojos un minuto, abrirlos, imaginarte que el 70% no está. Entonces, hacia allá vamos y creo que falta cartas en el asunto, que cada quien juegue el papel que pueda, porque va a ser increíblemente retador el futuro de los más pequeñitos. Gracias, Yolanda. Pues para mí son 3 temas. Primero, el estrés hídrico, que no solo ataca a México, sino también, pues digamos, toda Latinoamérica y todo el mundo. Básicamente los 510 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en la Tierra, sí vivimos en un mundo de agua y eso no nos lo dicen. El 71% es agua y el 29% es tierra. Pero ¿qué pasa con el 71%? Del 100% del agua que tenemos disponible, realmente el 97% es mar y únicamente un 3% es agua dulce. Ahora, ustedes dirán, bueno, ese 3% está bien equilibrado. No, de ese 3%, el 22% está muy en el subsuelo, de los 3.000 a los 5.000 metros de profundidad. Tenemos un 1% de ríos, lagos y lagunas, que es de donde todos bebemos el agua, y tenemos otro por ciento que no podemos descongelar porque causaría mucho más cambio climático. Entonces, para mí, el gran reto actual para la supervivencia del ser humano, y eso lo dice el Foro de Riesgos Económicos Globales desde el 2014 hasta este año, es el estrés hídrico. Ok, María José. Yo, bueno, veo desde el lado de las empresas y es bien interesante cómo las empresas no es tan fácil que detecten esos riesgos. Entonces, primero hay que hacer un ejercicio de decir, bueno, ¿qué hace tu empresa? ¿Cómo impacta hacia adentro y hacia afuera? Y entonces el no invertir se vuelve un círculo vicioso, porque el no invertir hace que el cambio climático impacte la operación del negocio, impacte a las comunidades, impacte a los empleados, impacte a los stakeholders, y entonces volvemos a cero, ¿no? Entonces, creo que dentro de la parte operativa de las empresas, pues los desastres naturales se están acelerando por el tema de cambio climático, eso es un riesgo terrible para la operación de las empresas. También la escasez de recursos y materiales que se utilizan, también retrasos en la cadena de suministro, y por último, creo yo que el cambio climático genera un impacto en la vida de las personas. Todos somos consumidores y entonces siendo consumidores dejaremos de consumir entre más impacto tengamos. Entonces, como empresa creo yo que tenemos gran responsabilidad de poner nuestro granito de arena. Todos nosotros somos personas que laboramos en alguna organización, alguna empresa, somos activistas, etcétera, y las empresas son un impacto multiplicado, digamos. Gracias, Juliana. Pues desde el punto de vista de los inversores, creo que hay un tema complicado de insensibilización. Yo creo que empezamos muy fuerte con el tema de inversión en cambio climático. Durante 3 años hubo un poco de la burbuja y ahora de repente no muchos objetivos al 2030, 2050 y de repente ya las cosas están empezando a retraerse, también porque el venture capital empezó a ir más para abajo y entonces muchas de las innovaciones que se iban a crear para descarbonizar el mundo están bajando. Pero también porque ha entrado un poco el tema político, ¿no? Y cada vez hay más polarización política sobre el tema del cambio climático. Si ves, por ejemplo, el reporte de Larry Fink de BlackRock hace 2 años, era todo para invertir en ESG y de repente pues empiezas a ver que hay gente pues, que le ha puesto juicios a BlackRock por decir ¿por qué nos estás diciendo que invertamos en ESG cuando no está todo tan bien? Así que veo un tema interesante de polarización política y que la gente está utilizando un poco esos temas para ya no para ver el futuro, sino un poco para enrocarse en sus posiciones, ¿no? Y el tercero, pero más importante, es el tema de los más damnificados por el cambio climático, que son las comunidades más vulnerables. Está claro que todo tipo de emisiones siempre está cerca de las comunidades más pobres y más vulnerables, así que, para ponerlo en claro, las mujeres también son las más afectadas por el cambio climático. Somos las que más lo vamos a sufrir porque somos las más vulnerables, pero también creo que somos las que tenemos la capacidad, porque tenemos esa visión más a largo plazo, somos más cuidadoras, pensamos más en nuestros hijos y en las generaciones futuras para ser las que resolvamos el cambio climático. Gracias, Elena. Gracias, Pam. Sí, voy a referir un poco a las 3 crisis planetarias principales, de acuerdo a la ONU. Primero tenemos la pérdida de biodiversidad. Es importante hacer esfuerzos de conservación, hoy en día más que nunca,
porque esa biodiversidad, digamos, nos da todo. Todo lo que tenemos ahorita, en este momento, sentados aquí, vienen de ese mundo biodiverso que nos da recursos naturales. La segunda crisis planetaria, pues es justo la contaminación del aire, del suelo, del agua, algo que también decía Yolanda. Y la tercera, y no menos importante, es justo el cambio climático, el cual tenemos encima. Y quiero referir algo muy rápido, por ejemplo, acerca de la contaminación. ¿Cuáles son los riesgos, además de estas 3 crisis planetarias, de un solo tema? Si lo empezamos a desmenuzar, hay costos en salud de no tener una salud planetaria, de no ir hacia allá. Lo que no invirtamos hoy en día va a ser un costo enormemente mayor en un futuro próximo, y esta pérdida económica no solamente se refiere bueno, el recurso natural, no. Si hablamos de salud pública, salud humana, por ejemplo, en Nuevo León, que bueno, yo soy de allá, estamos perdiendo más de $2,000 millones anualmente por no invertir en gestión de calidad del aire adecuada para alcanzar los valores que la OMS nos establece o nos recomienda. Y además, anualmente mueren aproximadamente 1,700 personas por no respirar aire limpio, como la OMS también nos recomienda. Entonces, son costos muy específicos, los datos ahí están, y creo que son un reto y representan un riesgo no solo para la salud pública, sino también para la salud planetaria. Me quedo contigo y con el tema de Nuevo León, como directora del Observatorio de Calidad del Aire, y además hablando de una de las entidades en donde están algunas de las ciudades con peor calidad del aire. ¿Cuál es la raíz de este problema? Porque además ahora encontramos la discusión envuelta en temas políticos, lo que confunde y la distorsiona. ¿Y qué se puede hacer desde la sociedad civil? Bueno, muy importante tu pregunta, Pam, porque lo que sí sabemos y está comprobado por la ciencia es que el principal causante del cambio climático y de la crisis de calidad del aire, no solo en Nuevo León, sino en todo México, es justamente la dependencia que tenemos hoy en día a los combustibles fósiles. O sea, seguir refinando petróleo para producir energía, para movernos, para alimentarnos, para todo. Y entonces esa dependencia, lo que tiene que pasar es que empecemos a transicionar para poder movernos de formas distintas, como dice Decididas, reinventarnos en toda la forma en la que vivimos, evolucionar, sabiendo que tenemos datos científicos muy específicos y sobre todo, sin temas políticos, saber que la ciencia lo que nos demuestra es que es justo la dependencia de los combustibles fósiles. ¿De quién? De todos. Y ahí hay una reinvención en la industria, en las fuentes móviles, en los hábitos personales, en todo, básicamente. Y bueno, no es fácil pensar a lo mejor en esa transición, pero lo que sí tiene que pasar es que las áreas metropolitanas, sobre todo, que son las que más impacto tienen ahora mismo justo en el mundo, pues pensemos en cambiar esa dependencia a algo con menor impacto, y eso va a ahorrar muchísimo dinero en un futuro. Y también, si tenemos un entorno sano, no contaminado como hoy en día lo estamos viendo, bueno, esa salud planetaria también nos va a afectar, pero para bien. Ok. Y a ver, hablabas justo de la dependencia de los combustibles fósiles y me voy con este tema con María José. ¿Cómo está hoy el panorama del sector energético en México? Pues mira, en general, a nivel mundial, el sector energético pues contribuye más o menos el 75% de los gases de efecto invernadero. Entonces, ahí ya nos está diciendo, tenemos que tener una transición. En México, por supuesto, existe incertidumbre política que frena mucho a los grandes consumidores a tomar decisiones, desafortunadamente. Pero como yo les digo, incertidumbre política la va a haber siempre. O sea, hay que controlar lo controlable. Puedes ir a comprar energía renovable, puedes invertir, y eso también te va a generar ahorros en dinero, ¿no? Además de todos los beneficios que trae. Algo bien interesante que vimos a la hora de hacer esta transición, a lo largo de los años que hemos ido asesorando a empresas, asesoramos más o menos al 20% de las empresas en México
que han optado por un contrato eléctrico privado. Entonces, es una buena mezcla de industrias y que voy a dar el ejemplo de lo que estamos viendo. Primero, hace algunos años, para poder vender o comprar energía renovable, se requería sí o sí un ahorro sustancial a lo que ellos estaban pagando actualmente. Entonces, si no había un ahorro, no había un cambio, no era una prioridad. Luego se volvió, un poco más sexy el tema de energías renovables. Si me cuesta menos, pues le entro y y realmente lo considero, ¿no? Compiten estas otras fuentes de energía. Luego se volvió ahora sustentabilidad al 100%, no me importa cuánto me cueste. ¿Por qué? Porque sí genera un impacto económico en su estrategia comercial. Claro. Si no incorporan este tipo de fuentes. Y ya se dieron cuenta que ahorita existe una gran oportunidad de también generar ahorros. Pero la sostenibilidad se volvió una prioridad. Hoy en día, en México, estamos combatiendo el hecho de que no hay suficiente energía, infraestructura de transformación, distribución en los parques industriales. Nada más en Nuevo León están construyendo 250 parques industriales para hacer frente al fenómeno de nearshoring. Y muchas de esas empresas pues no tienen energía y necesitan energía renovable para poder pues hacer negocio y estar en México. Entonces yo sí creo que ahorita lo que hemos visto en cuestión a un freno muy grande al otorgamiento de permisos hacia la generación de energías renovables se va a tener que dar, la demanda lo solicita y la demanda es, yo creo, quien mueve el mercado. Okay. Vamos a pensar en el futuro, en temas de salud y lo que eso va a costar, en temas de posibilidades para que haya suficiente para la demanda que queremos que exista. Y al final el tema termina redundando en el dinero. Tania, ¿cómo estamos en temas de inversiones relacionadas con la sustentabilidad? Creo que tomo la última frase que dijiste sobre el tema de la demanda es lo que lo mueve. Aquí todas, creo, tenemos una cuenta bancaria y lo paso un poco a mi propia historia personal, pero yo empecé mi carrera en ONGs de base, trabajando en temas de pobreza en diferentes localidades de México, como muy activista quizás es la palabra, y conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que en realidad en donde más cambio podía hacer yo en el tiempo era a través de la parte financiera, ¿no? Es en donde el cambio es muy relevante por más filantropía que podamos hacer y por más cambios de hábitos personales que podamos tener. Lo que mueve realmente la economía, las decisiones, la energía, las industrias, es la parte financiera. Y creo que la pregunta clave para mí en ese tema es dónde está nuestro dinero invertido, en nuestras cuentas bancarias, personales, de ahorros, en CETES, ¿no? Al final del día podemos ser muy críticos de algunas políticas gubernamentales, pero tenemos nuestro capital invertido ahí apoyándolo, ¿no? Entonces, en mi camino he encontrado que siempre manejamos estas paradojas en donde personalmente podemos ser súper dedicadas, reciclar, no viajar tanto, quizá hacer incluso en mi camino yo trabajo para grupos de mujeres inversionistas para acercarlas a estas temáticas y veo como una resiliencia, un empuje en cambiar hábitos, pero quizá nunca volteo a ver mi cuenta bancaria, nunca me pregunto qué está haciendo mi dinero, en lo que yo digo, en lo que estamos dormidas, ¿no? ¿Dónde está mi dinero en lo que yo estoy dormida? ¿Qué está haciendo? Y ese dinero se alinea o no a mis valores personales. Y si la respuesta es no, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis alternativas? Entonces, yo creo que en temas de sustentabilidad a nivel global, las mujeres, y coincido, tenemos una posibilidad gigantesca de hacer un cambio. Yo que trabajo en temas de inversión de impacto, les diría que la mayor
cantidad de capital global ha sido impulsado por mujeres principalmente. Los family offices más grandes globalmente trabajando en estos temas son mujeres, y veo que hay una posibilidad enorme de simplemente hacernos esa pregunta: ¿en dónde está invertido mi dinero? Pararnos en nuestro banco con nuestro asesor y hacerles esa pregunta y decir: oye, quiero que mi dinero esté más alineado con mis valores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué productos tienes? Estamos hablando de trillones de dólares que se pueden mover de una forma muy rápida, porque ahorita vamos a ver el cambio de riqueza generacional más grande que hemos visto en la historia, casi 40 trillones de dólares en esta generación. Si estas nuevas generaciones son más conscientes, hacen el esfuerzo de irse a parar con sus banqueros, con sus asesores de inversiones, de verdad que la posibilidad de cambio es enorme, 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 enorme. Entonces, bueno, ahí creo que por poco esfuerzo, que creo que es algo que normalmente no vemos, no nos preguntamos, el impacto que puede llegar a tener eso es muy relevante. Entonces las invito a que se hagan esa pregunta, a que se acerquen a sus bancos, a que sean activistas financieras, porque ahí realmente es donde está el punto de palanca más grande que puede haber en temas de sostenibilidad. Gracias. Juliana, pareciera que esta es una conversación que es importante, pero en el sector de capital privado. ¿Cuál es el potencial del sector de capital privado para hacer realmente frente al cambio climático y cuáles son los retos que enfrenta? El tema de capital privado es esencial, como mencioné. No hay manera de crear las tecnologías que van a descarbonizar el mundo si no hay capital privado, y todavía estamos al 50% de las tecnologías que tenemos que crear. Yo vivo en Houston y estoy en el ojo del huracán porque es la capital del petróleo y todo el mundo sabe que somos los mayores generadores de gases de efecto invernadero, pero también son los mayores inversionistas en renovables y en transición energética, ¿no? Entonces, vivo el día a día de cómo las empresas de petróleo están intentando transicionar y para ellos no es una pregunta de cómo transicionan, sino el ritmo al que se transiciona, porque esto es un equilibrio muy difícil de conseguir, porque aunque no lo queramos aceptar, muchas veces para estas empresas los revenues que se generan del petróleo son los que se invierten en renovables y en transición energética, ¿no? Entonces, si tú de repente te descarbonizas muy rápido y dejas de invertir en petróleo, te quedas sin tu cash cow, ¿no? Que es la que está generando las inversiones en nuevas tecnologías para invertir en renovables y en todo tipo de transición energética. Y entonces todo esto es un equilibrio muy inestable y es lo que llamamos el gran trilema energético, ¿no? Que si fuera solo que tenemos que elegir entre sostenibilidad o no sostenibilidad sería muy fácil, pero tanto las empresas, grandes empresas como las petroleras como los gobiernos tienen que elegir entre sostenibilidad, que es un vértice, seguridad energética, es decir, que toda tu gente, incluso los más pobres, los que no pueden pagar el premio energético de las energías renovables, puedan tener acceso a energía, y luego el desarrollo sostenible, es decir, el desarrollo económico de un país o de una empresa. Y claro, si vas mucho para uno, la energía es demasiado cara y estás afectando a muchísima gente que no puede tener acceso a energía tan cara, o si haces las otras dos, de repente ya no hay desarrollo económico, y muchas de las empresas de oil and gas que han transicionado en el mercado han sido penalizados por la bolsa. Es decir, nosotros mismos hemos dejado de invertir en empresas que fueron a full a decir, venga, vamos a transición energética, y que de repente han tenido que decir, oye, nos están bajando las acciones, igual tenemos que pensar exactamente ¿Cómo hacemos esta transición y si la hacemos un poco más lenta? Okay. Entonces, todo esto es muy interesante porque es todo un tema de sistemas y una especie como de círculo virtuoso que se puede transformar en un círculo vicioso cuando la gente decide no invertir. Y qué preocupación pensar en hacerlo más lento cuando estamos ante una crisis que ya está aquí, ya no es la historia que nos están contando. La ONU estima que para el 2050 las sequías serán el doble de lo que son hoy. El doble. Con el problema que estamos viviendo en el país, hoy podemos ni siquiera alcanzar a imaginar lo que eso significaría. ¿Qué medidas se están tomando en materia de cuidado del agua desde los corporativos y cuál es su impacto?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Pam. La realidad es que el tema hídrico es una cuestión que debe ser multisectorial, pero si lo enfocamos a México y nos ubicamos en nuestra República Mexicana, el 80% del Producto Interno Bruto es elegido por la zona norte del país, pero ¿cuánta agua tiene esa zona? Solamente 1/3 del agua dulce disponible. La zona centro y sur, que solamente produce el 20% del Producto Interno Bruto, tiene 2/3 partes. Entonces ahí ya estamos viendo que el recurso hídrico es inequitativo. Y si eso lo unes a la cuestión de transición energética, a la cuestión de calidad del aire, del mercado y de las inversiones, sí sería importante ver nuevas tecnologías e innovar. México está en el lugar número 56 del Índice Mundial de Innovación y lo que tendríamos que estar haciendo ahorita es revisar fuentes subterráneas ultraprofundas, opciones fuera de la caja que nos permitan, como lo está haciendo Rusia, Escocia, Estados Unidos y Francia, obtener este recurso. ¿Para qué? Para la fracturación hidráulica, si así se quiere hacer, que es el boom más grande que ha habido en Houston y en Texas. Incluso Texas exporta más gas LNG, no a nuestros compañeros, digamos, Canadá, México, que son sus principales socios comerciales, sino al mundo, por ese boom de la fracturación hidráulica. Y con esto cierro. La fracturación hidráulica requiere 97% agua a propulsión, que no tenemos, para tener esta bonanza económica, gestión social e invertir en la transición energética y en la calidad del aire. Pero, ¿qué pasa? Le tienes que meter 3% químico radiactivo. Entonces, aquí es donde tenemos que ver la gestión también ambiental, social, económica, como decía, y obviamente del recurso hídrico. Les agradezco muchísimo a las 5 la participación en este panel, de verdad interesantísimo. Necesitamos como un año entero para poder seguir hablando de todo lo que se tiene que hacer, pero qué gusto y paz da saber que ustedes están un paso adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.